Terminó un nuevo combo de eliminatorias, y ahora quedan 4 partidos para decidir los 3 equipos restantes que clasificarán a los cupos mundialistas. Con triunfos claves de visitante, derrotas que podrían sacar técnicos y empates que hicieron dormir a toda América, las selecciones ahora vuelven a sacar la calculadora para saber qué chances tienen de clasificar. Veamos la tabla para entender cómo va la situación. El gran ganador de esta doble fecha fue Ecuador. Sacó 6 puntos de ventaja sobre todos sus perseguidores. El otro ganador fue Perú, que saltó del 9º lugar al 5º puesto de repechaje en la tabla con 2 triunfos en lo que era su combo más accesible. Los grandes perdedores fueron Uruguay, que tiene una racha de 4 derrotas seguidas y es casi seguro que sacarán al maestro Tavares como DT, y Paraguay, que solo sumó 1 punto en una fecha donde los resultados lo favorecieron y demostró tan poco en cancha que es menos creíble que puedan remontar la diferencia. Para entender mejor la situación de cada selección, busqué 2 herramientas. Una de ellas todos la conocen, los tier rankings. Así que vamos a poner a cada selección en el nivel de cuánta chance tiene de clasificar. Al segundo, sí fue algo un poco más científico. Un amigo, doctor en ingeniería que trabaja en Europa, estaba muy ocupado y decidió programar un simulador de resultados. Así tenía un cálculo real de las esperanzas de Paraguay para no ilusionarse de más. ¿Cómo funciona? Utiliza los resultados de las eliminatorias, combina el porcentaje de triunfos de local, empates o visitantes totales, más los porcentajes de victorias de local y visitante de cada selección, para hacer simulaciones sobre cada partido que queda pendiente. En total, simula 1 millón de veces cada ronda, y da como resultado final en cuántas ocasiones cada selección finalizó en los primeros 5 cupos. Así se tiene un porcentaje y se puede ver qué selecciones tienen más chances de clasificar. Antes que se enojen todos, es solo un ejercicio de probabilidades. Obvio que el fútbol es 11 contra 11 y cualquier cosa puede pasar, pero es siempre interesante hablar desde una base con números y ver desde ahí qué puede cambiar. Bueno, fue muy larga la explicación, así que vayamos ya a los niveles. Nivel 1, los clasificados. No había necesidad de incluir esto, ya que todos saben que Brasil y Argentina ya están matemáticamente en el Mundial. Creo que ningún hincha los hubiera puesto fuera de los cupos en clasificación, pero su dominio fue total hasta ahora, aunque se neutralizaron entre ellos en el partido jugado en San Juan, donde se destacó más el codazo de Otamendi y los lujos de Di María y Vinicius antes que las chances de gol. Nivel 2. Con un pie y medio adentro está Ecuador. Ya dijimos que la Tri fue la gran ganadora de la fecha, gracias a su enorme triunfo en Chile por 2-0. Hoy están 7 puntos por encima de la zona de eliminación, por lo que estarán muy seguros. Si vemos los antecedentes históricos, es aún más cómoda la posición ecuatoriana. Desde 1998, solo una selección que sumó más de 21 puntos quedó fuera del Mundial: Chile en 2018. La diferencia entre ambas es que, en esas eliminatorias, solo había 3 puntos de diferencia entre el tercero y el sexto. Ahora hay 7. Otro punto a favor de Ecuador es su diferencia de gol. Es la única selección que todavía no aseguró su cupo que tiene un saldo de gol positivo, además uno altísimo de 10 goles a favor. El equipo más cercano es Colombia con menos 1. Así sacan al menos 11 goles de diferencia con cualquier perseguidor y aún más con selecciones como Bolivia y Uruguay. Es también la selección con más goles a favor. El siguiente criterio de desempate se igualan en diferencia de gol. El único equipo que se acerca es Bolivia, que tiene 18 goles menos en total en la diferencia, algo imposible de remontar. Es cierto que el calendario para Ecuador está difícil, pero con los puntos sumados, diferencia de gol acumulada y distancia con los demás, es casi seguro decir que están en el Mundial. Hasta una catástrofe como ocurrió en el 2018 podría dejarlos dentro. ¿Qué dice el simulador? 99,8% de chances de clasificar. Ahora vayamos al nivel 3, las que tienen panorama favorable: Colombia, Perú y Uruguay. No es fácil confiar en una selección como la colombiana, que parece estar enamorada de no convertir goles. 5 partidos seguidos, y el último siendo uno de los peores que uno recuerde por eliminatorias. Colombia ya es la selección con más empates en la historia de esta competencia, pero capaz les sirva igual sumar de a uno. En la tabla solo tiene 2 puntos de diferencia con Bolivia en el 8º puesto, pero tiene 2 situaciones a su favor.
La diferencia de gol, que es solo -1, la mejor entre el cuarto y el octavo puesto junto a Chile. A esto se suma que Colombia tiene el fixture más accesible en papeles, a pesar de tener un partido complicado con Argentina de visitante. Enfrentarán en el último combo a Bolivia de local, un triunfo casi asegurado, y Venezuela de visitante, que demostró no poder cerrar partidos y ya está eliminada. Es por esto, y que son la selección con menos derrotas después de los invictos, que le favorecen las probabilidades. El simulador, ¿cuánto da? 68,5% de chances de clasificar. Perú viene en una gran racha, con 2 triunfos claves en el combo donde debía sumar 6 puntos para soñar. Subieron 4 puestos en 2 fechas y ahora están en zona de repechaje, incluso mejor que la campaña de 2018, en donde estaban con un punto más pero en séptimo lugar. No tienen la mejor diferencia de gol, pero tienen a su favor que no enfrentaron a Argentina, Brasil y Bolivia en La Paz. También tienen un partido favorable en casa contra Paraguay y uno que antes era favorable contra Ecuador, pero que ahora cambió por cómo viene jugando la tri de visitante. El equipo de La Padula, Cueva y Gareca, que tanta unión mostró ante Venezuela, también es favorecido por el simulador. En total tiene un 57,7% de probabilidades de clasificar, un número mucho mayor al que tenían en la fecha 12. Lo de Uruguay es difícil de explicar. Vienen en una racha de 4 derrotas seguidas, 3 por goleada, y es casi seguro que sacarán a Oscar Washington Tabárez del cargo luego de 15 años. La cantidad de goles que recibieron mandaron a la selección atrás en diferencia de gol, pasando de 3 goles a favor a 7 en contra en solo 4 partidos. Así perdería cruces directos con selecciones como Colombia o Chile de forma casi segura. A pesar de eso, el haber dejado atrás partidos complicados da mayor esperanza. El próximo combo es uno donde podrían recuperar varios puntos, enfrentando a la peor selección jugando de local, Paraguay, y la peor jugando de visitante, Venezuela en Montevideo. No son rivales fáciles, pero ninguno de ellos viene bien, por lo que podría ganar estos cruces. En los últimos partidos tienen rivales más directos, como Perú de local y Chile de visitante, por lo que sumar puntos en el primer combo es clave. ¿Cuánto le dan las probabilidades? En 1 millón de partidas, clasificaron el 56% de las veces. Aunque recordemos, el simulador no analiza la actualidad ni los problemas internos de cada selección. Ahora vayamos a otro nivel, uno donde todavía hay esperanza, pero se hace difícil poder llegar. Los que miran desde afuera son Chile y Bolivia. Parecía que Chile se llevaba todo por delante, pero la derrota con Ecuador complicó todos los planes. De cualquier forma, Chile está a solo 1 punto del quinto lugar y tiene mejor diferencia de gol que cualquier selección aparte de Colombia, por lo que pasaría en un empate en puntos. El problema de la Roja es el fixture que le queda por delante. Enfrentan a los 3 rivales más duros, Argentina, Brasil y a Bolivia en la altura de La Paz, además de Uruguay en la última fecha, una selección que tiene nivel para competir con cualquiera si se despierta. A esto debemos sumar que Arturo Vidal será suspendido al menos 2 partidos por su criminal patada del partido pasado, por lo que no tendrán a su mejor jugador en duelos claves. ¿Cuántas probabilidades tienen de llegar a Qatar? 22,3%. La derrota con Ecuador sin dudas golpeó duro en las chances de llegar. Bolivia volvió a soñar con la goleada ante Uruguay, donde tienen que agradecer en parte a Fernando Muslera por haber ayudado a abrir el marcador. Hoy están a 2 puntos del quinto lugar, sumando en total 15 puntos. Aquí ya luchan contra un precedente histórico, porque ninguna selección pudo clasificar al Mundial sumando menos de 16 puntos. Otro punto en contra es que son la peor selección en diferencia de gol entre los 8 primeros. Están obligados a recibir pocos goles fuera de casa para que esta diferencia no aumente más en su contra. Su fixture siempre está dividido en 2, y esto quedó en evidencia en este combo, perdiendo 3-0 de visitante y ganando 3-0 de local. Enfrentarán a Venezuela de visitante, su mayor chance de sumar al menos 1 punto. Chile de local, Colombia de visitante, con quien perdieron todos los partidos en eliminatorias jugando en tierras cafeteras, y cierran con Brasil en casa. Todo dependerá si pueden sumar algún punto jugando fuera, algo que cada vez parece menos posible viendo sus actuaciones recientes. Viendo estos cruces, sus probabilidades son bajas, pero aún factibles. 20,5% de las veces clasifican a Qatar 2022. Ahora ya pasamos a los que miran de lejos y están comprando sus televisores,
para ver el mundial desde su sala. La selección que necesita un milagro es Paraguay. Con 5 partidos seguidos sin convertir goles, lo del albirroja supera el límite de lo creíble en incapacidad ofensiva. Ahora los hinchas paraguayos se aferran a la frase que casi siempre indica que es hora de rendirse. Tiene chances matemáticas. Paraguay suma 13 puntos, quedando a 4 de la zona de clasificación. Su problema es la diferencia de gol. En total, tienen 9 goles en contra, la peor diferencia excluyendo a Venezuela. Además, en caso de empate en esta categoría, son el equipo con menos goles a favor en todas las eliminatorias, al igual que la Vinotinto. En 2018 estaban también detrás en la fecha 14, a 4 de zona de clasificación, pero hoy se ve a un peor equipo y con selecciones más competitivas como rivales. Su fixture incluye partidos difíciles como Brasil y Perú de visitantes. Sus partidos de local se complicaron mucho debido a la necesidad de Uruguay de ganar y al enorme nivel de Ecuador cuando visita a sus rivales hoy en día. Viendo el nivel de juego de Paraguay en los últimos partidos, esto se hace aún menos factible. ¿Cuánto le da el simulador? Un poco esperanzador 5,1% de probabilidad. Por último pasamos a la única selección ya eliminada de forma oficial. Venezuela ya no puede clasificar al Mundial ni si gana todos sus partidos debido a las otras combinaciones de resultados que se tienen que dar. Será una espera de 4 años más para la Vinotinto en su sueño de llegar a su primer Mundial. Así, con este ranking cerramos este análisis de cómo quedaron las selecciones para el combo que se viene en enero. Decir que todo está muy peleado es quedarse corto. Sin dudas las 4 últimas fechas serán batallas para cada selección, que no quieren perder la esperanza, por más que las probabilidades están en su contra.